La Habana amaneció bajo un silencio inusual. En los pasillos del poder, nadie hablaba demasiado, pero todos sabían lo que había ocurrido la noche anterior. Una reunión extraordinaria del buró político terminó en gritos, golpes sobre la mesa y una frase que, según varios presentes, estremeció a todo el recinto. El barco se hunde, y ustedes lo están dejando ir a pique. Miguel Díaz-Canel había explotado. El presidente, normalmente calculado y de tono contenido, perdió por completo la calma durante una sesión cerrada en el Palacio de la Revolución. El motivo: los nuevos informes del Ministerio de Economía, que revelaban un panorama mucho peor de lo que el gobierno había admitido públicamente. Fuentes cercanas a la reunión aseguran que el informe incluía datos internos sobre la caída de la producción nacional, el colapso del sistema energético y la pérdida masiva de apoyo dentro de las filas del propio Partido Comunista. Se hablaba de deserciones, de funcionarios que pedían traslados médicos, y de cuadros que evitaban incluso asistir a los mítines ideológicos por miedo a ser asociados con un régimen en crisis. Canel, al escuchar la exposición, se levantó de su asiento y golpeó la mesa con el puño cerrado. Algunos testigos afirman que los papeles volaron, y que su voz resonó con un tono que pocos habían escuchado antes. Esto no es un partido de cobardes. Se acabó el titubeo. El que no obedezca, el que dude, el que critique, será tratado como traidor. La frase cayó como una bomba entre los presentes. Nadie respondió. Algunos bajaron la cabeza, otros miraron hacia el suelo. Un silencio tenso inundó el salón. Uno de los ministros intentó intervenir con cautela, mencionando la necesidad de buscar soluciones prácticas y no solo políticas. Pero Díaz-Canel lo interrumpió con un gesto brusco. «Soluciones prácticas», replicó. «No hay soluciones sin disciplina». Desde ese momento, la reunión dejó de ser una discusión y se convirtió en un monólogo de furia. Según testigos, el presidente apuntaba con el dedo a los presentes, acusándolos de falta de compromiso revolucionario y de esconder información sobre el verdadero estado del país. Las caras de los ministros reflejaban desconcierto y miedo. Nadie se atrevía a contradecirlo. Algunos intentaban tomar notas, otros simplemente esperaban que todo terminara. Lo más alarmante es que esa explosión de cólera no fue un hecho aislado. En los últimos meses, Canel ha enfrentado presiones crecientes desde dentro del PCC. Los reportes de protestas locales, la falta de combustible, el descontrol del mercado y la corrupción generalizada han minado su autoridad. El propio buró político se ha convertido en un campo de tensiones, donde las lealtades se fracturan y los silencios pesan más que las palabras. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que, tras esa reunión, se ordenó una revisión urgente de las comunicaciones internas de varios dirigentes provinciales. La instrucción fue directa: detectar quiénes están filtrando información y quiénes están mostrando signos de debilidad ideológica. La frase más repetida desde esa noche, entre los pasillos y los teléfonos intervenidos, es una sola: Canel perdió el control. Las consecuencias de aquella explosión no se hicieron esperar. Al amanecer siguiente, varios despachos del Comité Central amanecieron vacíos. Algunos dirigentes no se presentaron a trabajar, otros enviaron notas improvisadas alegando problemas personales. Pero dentro del Palacio de la Revolución, todos sabían la verdad: la tormenta había comenzado. En cuestión de horas, las llamadas internas entre provincias se multiplicaron. Dirigentes regionales de Villa Clara, Santiago, Holguín y Artemisa reportaban movimientos extraños, reuniones suspendidas sin aviso, documentos retirados de oficinas y una orden silenciosa de esperar directrices que nadie terminaba de entender. Era el caos dentro de la estructura del poder. Un funcionario del PCC, bajo condición de anonimato, describió así lo que ocurrió esa mañana. Fue como si alguien hubiera lanzado una bomba invisible. Nadie sabía qué hacer. Los teléfonos sonaban, pero nadie respondía. Los correos dejaron de funcionar. Todo se detuvo. Las primeras filtraciones internas comenzaron a aparecer en grupos de mensajería cerrados. Mensajes reenviados desde números desconocidos hablaban de limpiezas internas y listas negras con nombres de funcionarios acusados de traición ideológica. El rumor creció como fuego entre los cuadros medios, y para mediodía, varios habían optado por desaparecer de la vista pública. Algunos fueron vistos saliendo discretamente de La Habana hacia sus provincias, otros supuestamente pidieron refugio en casas de familiares fuera de la capital. Una fuente cercana al Ministerio de Justicia aseguró que hubo al menos 3 intentos de renuncia esa misma tarde, pero todas fueron rechazadas. No los dejan ir, dijo la fuente. Les dicen que si renuncian ahora, es señal de culpa. Mientras tanto, el equipo de seguridad del presidente reforzó la vigilancia en torno a los edificios oficiales.
Vehículos sin matrícula fueron vistos estacionados frente a sedes provinciales del partido, y agentes vestidos de civil monitoreaban las entradas y salidas del personal. La paranoia comenzó a crecer incluso entre los más fieles. Los rumores sobre una purga política no tardaron en llegar a la población. En los barrios cercanos al malecón, se hablaba de camiones que entraban y salían de madrugada con documentos y cajas selladas. Un custodio del edificio del Comité Central afirmó haber visto a varios hombres cargando bolsas con archivos hacia vehículos oficiales con destino desconocido. Todo el mundo tiene miedo, contó un empleado del Consejo de Estado. Nadie sabe quién será el próximo. Hay ministros que no duermen desde hace días, y otros que ya están haciendo maletas. En las redes sociales, comenzaron a circular capturas de pantallas de supuestos chats internos entre funcionarios, donde se hablaba abiertamente de abandono del barco y traición silenciosa. Aunque el gobierno intentó desmentirlas, las coincidencias entre los mensajes eran demasiadas. Para la noche del segundo día, el ambiente en La Habana era de total incertidumbre. Las luces del Palacio de la Revolución seguían encendidas, y los vehículos oficiales entraban y salían sin cesar. Los informes indicaban que Díaz-Canel había convocado una segunda reunión de emergencia, pero esta vez con un grupo mucho más reducido. Lo que nadie imaginaba era que esa decisión marcaría el inicio de la fractura definitiva dentro del poder. Porque al cerrar las puertas de esa nueva sesión, los que quedaron fuera comprendieron que ya no eran parte del círculo de confianza. Y en Cuba, cuando dejas de ser parte del círculo, comienzas a convertirte en parte del problema. Los días siguientes fueron un torbellino. Lo que empezó como un estallido político se transformó en una carrera desesperada por sobrevivir dentro del propio sistema. Funcionarios, militares y dirigentes locales comenzaron a moverse con una sola consigna: sálvese quien pueda. Una fuente cercana al Consejo de Ministros relató que varios altos cargos intentaron contactar discretamente con diplomáticos extranjeros, especialmente de España, México y Panamá. Están buscando salidas seguras, dijo la fuente. Nadie quiere quedarse cuando el barco termine de hundirse. En una reunión privada del Ministerio de Comercio, un viceministro habría pronunciado una frase que se convirtió en símbolo de la situación. Nos pasamos la vida obedeciendo, y ahora el capitán grita que el barco se hunde. ¿Y quién nos va a salvar a nosotros? A medida que las tensiones internas aumentaban, comenzaron las filtraciones. Informes confidenciales sobre la caída de las reservas nacionales, la fuga de técnicos especializados y los fracasos de la llamada estrategia de resistencia económica aparecieron en canales anónimos de Telegram y WhatsApp. Varios de esos documentos llevaban sellos del propio Comité Central. El Ministerio del Interior reaccionó de inmediato, ordenando rastrear el origen de las filtraciones. Pero era demasiado tarde. Los archivos ya circulaban por toda la red, compartidos entre periodistas independientes, exiliados y diplomáticos extranjeros. Uno de los documentos más impactantes mostraba un gráfico interno donde se reconocía que el déficit financiero del Estado había alcanzado niveles irreversibles. Ese informe fue la chispa que encendió el pánico. Los funcionarios comenzaron a temer un colapso total del sistema. En cuestión de días, se multiplicaron las solicitudes de baja médica, las renuncias no oficiales y los traslados ficticios. Se hablaba de ministros que dormían en lugares distintos cada noche, de dirigentes que enviaban a sus familias fuera del país, y de militares que escondían documentos comprometedores por miedo a ser inculpados. Un exasesor del Ministerio de Economía, ahora refugiado en el extranjero, explicó: el caos es total. Nadie confía en nadie. Hay grabaciones, escuchas, cámaras, todo está controlado. Pero ni siquiera los que controlan pueden dormir tranquilos. Mientras tanto, Díaz-Canel endurecía su discurso en público. En una de sus apariciones televisivas, lanzó una advertencia velada. El enemigo no está solo afuera. Está dentro, disfrazado de revolucionario, esperando el momento para clavar el puñal. Esa frase provocó una ola de miedo en las instituciones estatales. A partir de entonces, cualquier señal de desacuerdo o duda se interpretó como traición. Incluso simples críticas sobre la situación económica se convirtieron en pretextos para despidos, traslados o revisiones ideológicas. Mientras tanto, la economía seguía colapsando. Los apagones se extendieron a casi todo el país, el transporte se paralizó en varias provincias, y los mercados quedaron vacíos. El caos político comenzaba a reflejarse en la vida cotidiana. En las calles, los cubanos hablaban con ironía y miedo. Dicen que el barco se hunde, pero hace rato que estamos nadando. La frase se volvió viral en redes sociales, acompañada de imágenes del Titanic con la bandera cubana y caricaturas de dirigentes saltando por la borda. El gobierno intentó bloquear los hashtags, pero era imposible contener el rumor.
El régimen estaba implosionando desde adentro. Y mientras Díaz-Canel seguía gritando lealtad, sus propios capitanes ya buscaban cómo abandonar el barco sin ser vistos. Las primeras detenciones no se anunciaron. No hubo comunicados oficiales, ni juicios, ni nombres en la prensa estatal. Solo autos negros sin matrícula que llegaban de madrugada, hombres vestidos de civil, y vecinos que al día siguiente susurraban: «Anoche se lo llevaron». Las órdenes llegaron directamente desde el Ministerio del Interior: eliminar los focos de desobediencia antes de que crezcan. El objetivo no eran opositores, sino funcionarios del propio aparato estatal, administradores, secretarios del partido, y hasta jefes de empresas que habían mostrado signos de desconfianza. Fuentes internas confirman que varios de los detenidos fueron trasladados a instalaciones militares en las afueras de La Habana, donde permanecen incomunicados. A las familias solo se les dijo que están bajo revisión administrativa. Pero en Cuba, esa frase tiene otro significado: silencio forzado. Un testigo anónimo, empleado en el Ministerio de Economía, relató cómo una noche se llevaron a su superior sin previo aviso. Llegaron 3 autos, lo llamaron por su nombre y le pidieron que los acompañara. Ni siquiera le dieron tiempo de recoger sus cosas. Al otro día, su oficina estaba sellada y su nombre borrado de la lista de correo. La ola de arrestos desató una paranoia generalizada. Los teléfonos se convirtieron en armas. Nadie respondía mensajes, nadie confiaba en nadie. En los pasillos de las empresas estatales, las conversaciones se reducían a monosílabos. El ambiente era tan denso que un simple saludo podía ser interpretado como una provocación. Mientras tanto, los informes de deserciones aumentaban. Militares de bajo rango desertaban en silencio, técnicos abandonaban sus puestos, y médicos asignados a misiones estatales en el extranjero comenzaban a desaparecer del radar diplomático. En las calles, la población ya no hablaba del sálvese quien pueda como una metáfora, era una realidad palpable. Los apagones alcanzaban las 12 horas diarias en algunas provincias, los mercados estatales cerraban sin previo aviso y la desesperación se mezclaba con el miedo. En barrios de Santiago, Santa Clara y La Habana Vieja, comenzaron a registrarse pequeños brotes de protestas espontáneas. Nada organizado, solo gritos de frustración en medio de la oscuridad. ¡Basta ya! Queremos luz, queremos comida. La policía actuó rápido, dispersando a los grupos con patrullas y arrestos temporales. Pero el mensaje ya estaba claro: el descontento había escapado del control. Mientras tanto, dentro del Consejo de Estado, las fracturas eran evidentes. Varios ministros exigían que se moderara la represión y se abriera un canal de diálogo, mientras otros pedían mano dura y lealtad inquebrantable. El debate terminó, una vez más, con un grito de Díaz-Canel: «El que dude, está fuera del proceso». A partir de ese momento, el miedo dejó de ser un rumor y se convirtió en política oficial. El país entero parecía contener la respiración. Incluso los más leales comenzaban a preguntarse si seguir al líder sería una decisión de patriotismo o de supervivencia. El amanecer del lunes trajo un silencio pesado sobre La Habana. No había comunicados oficiales, pero la ausencia de señales era suficiente para confirmar lo que todos temían: el Partido Comunista se estaba desmoronando desde dentro. Las pantallas del noticiero transmitían imágenes de reuniones vacías, discursos reciclados y consignas huecas. Pero en los pasillos del poder, el caos era total. Varios altos dirigentes habían desaparecido de la escena pública, y en los registros de asistencia del Consejo de Ministros aparecían anotaciones alarmantes: ausente, relevado, en revisión. Fuentes cercanas al aparato militar confirmaron que algunos oficiales fueron reubicados de emergencia para custodiar ministerios estratégicos, ante el temor de deserciones o sabotajes internos. La orden fue clara: proteger las instituciones del Estado a toda costa. Sin embargo, lo que había que proteger ya se estaba desintegrando. Los empleados estatales dejaban de presentarse, las empresas cerraban por falta de dirección y los sindicatos oficiales, que antes repetían el discurso revolucionario, ahora guardaban un silencio incómodo. «Ya nadie cree en nadie», dijo un trabajador del Ministerio de la Industria. Un día estás en una reunión y al siguiente, el que estaba a tu lado desaparece. Es como si el país se estuviera deshaciendo en pedazos. La población, cansada y confundida, comenzó a reaccionar. Pequeños grupos de ciudadanos salieron a las calles en distintas provincias, no con consignas políticas, sino con demandas básicas: electricidad, comida y verdad. Por primera vez, las protestas no eran contra un enemigo externo, sino contra el vacío de poder. En redes sociales, la frase «el barco se hundió» se volvió tendencia. Miles de publicaciones, memes y audios circularon en cuestión de horas.
Incluso algunos militantes del PCC rompieron el silencio y escribieron mensajes de frustración. Fuimos leales hasta el final, pero el capitán nos dejó solos. El régimen intentó reaccionar. Díaz-Canel apareció en cadena nacional con gesto tenso, acompañado de un reducido grupo de ministros. Su voz temblaba mientras leía un discurso lleno de frases vacías sobre unidad y resistencia. Pero lo que realmente se escuchaba era otra cosa, la voz de un gobierno al borde del colapso. Analistas internacionales coincidieron en que lo ocurrido en Cuba representaba el mayor quiebre político interno desde la muerte de Fidel Castro. Ya no es una crisis económica, dijo un experto desde Madrid. Es un colapso moral, una implosión del sistema desde adentro. Cuando un líder pierde la confianza de sus propios cuadros, el final es inevitable. Mientras tanto, los rumores sobre fugas de funcionarios hacia el extranjero aumentaban. Se hablaba de un viceministro detenido en el aeropuerto, de un coronel que cruzó la frontera por mar, y de familiares de dirigentes que habrían salido del país con documentos falsos. La palabra traición ya no se usaba contra los disidentes, ahora era un término cotidiano dentro del mismo círculo del poder. El barco del PCC ya no se está hundiendo, dijo un exfuncionario exiliado. Se hundió. Y lo que queda son solo los que aún no se dieron cuenta. En las calles, la vida continúa entre apagones, colas y silencio. Pero ese silencio, que antes significaba miedo, ahora suena diferente, suena a despertar. Porque incluso en la oscuridad, el pueblo cubano ha empezado a entender que ningún barco flota para siempre. Y que cuando los capitanes abandonan el timón, el mar, tarde o temprano, se los traga a todos.